Saludos. En esta ocasión vamos a trabajar una tarea para la resignificación de los saberes matemáticos. Para la solución de este problema vamos a usar el concepto de derivadas, reconociendo que las derivadas inmediatas son un concepto fundamental del cálculo diferencial, crucial para entender cómo las funciones cambian en un punto específico. Estos cambios se miden en tasas instantáneas, son parte integral de disciplinas como la física, la economía y la ingeniería. En este cuadro podemos ver algunas de las derivadas inmediatas. Recordemos, la primera derivada nos permite identificar puntos críticos. La segunda derivada nos permite clasificar esos puntos como máximo o mínimo. Ambas combinadas nos permiten resolver problemas de optimización. También la segunda derivada es una herramienta esencial en el análisis de funciones. Su criterio facilita la identificación y clasificación de extremos relativos, permitiendo que tanto los estudiantes como profesionales de distintas áreas puedan resolver problemas de manera eficiente. Nuestro problema es un problema basado en el área de ingeniería civil, de una situación social de agua potable. Dice el problema que imagines que trabaja en Corazán como ingeniero encargado de proyectos. El director de la entidad te pide calcular los materiales para la construcción de un depósito de agua potable a costo mínimo, que pueda abastecer la zona noroeste de la ciudad. Ahora te haces una pregunta reflexiva. ¿Qué importancia tiene la construcción de un depósito de agua? ¿Cómo impactaría? ¿Qué harías desde una perspectiva ingenieril para resolver este problema? En esta parte vamos a explicar los procedimientos, los procesos, los argumentos que intervienen en lo que son las prácticas sociales. Primero, identificación de las variables. En este problema podemos observar que las variables son el radio, el volumen, el área y el precio. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre estas variables? Iniciamos utilizando la fórmula del área y del volumen. Entonces definimos el radio como la R, la H como altura y el volumen queda expresado de la siguiente manera, como podemos ver esto aquí, ya que el área es de la base circular. Entonces tenemos que el área del círculo por la altura, recordando que el área del círculo es igual al pi por el radio al cuadrado. El área de la superficie se obtiene con el área de las bases, que es esta, tenemos por aquí, esta fórmula, más el área lateral, la cual está constituida por la altura y el perímetro de la base del cilindro. Sería esta fórmula que tenemos aquí. De esta manera, el área total sería la sumatoria de la área del lateral más el área de las bases, quedándonos esta fórmula que tenemos aquí. Podemos observar, o de esta manera. Para realizar lo que son o obtener los precios de los materiales, debemos recordar que el precio es por metro cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es igualar el volumen con su capacidad, recordando que el volumen es igual al pi por el radio al cuadrado por la altura y que la capacidad es de 100 metros cúbicos. Ahora bien, el precio del material de las bases sería 200 por 2 veces el pi por el radio al cuadrado, porque son 2 bases. Asimismo, el precio del lateral sería de 100 pesos por metro cuadrado, por lo que ascendería a lo que es 200 por la altura por el pi por el radio. O sea, multiplicar ese precio por la fórmula donde determinamos el área de la base.
De lo anterior podemos crear la función de precio del cilindro, que sería el precio de la base más el precio de la área lateral, como podemos observar aquí. Ahora bien, para poner o dejar una sola variable, vamos a escribir la altura en función del radio. Para esto vamos a usar la fórmula del volumen que podemos observar aquí, y de esta fórmula vamos a despejar a h, teniendo como resultado que h es igual a 100 sobre el pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, que la nueva función de precio sería, sustituyendo a h en la función anterior, que es esta que está aquí arriba, pues nos quedaría al final que la función de precio sería esta. El precio en función del radio sería 20.000 sobre el radio más 400 pi por el radio al cuadrado. En esta parte vamos a hacer una reflexión de los conocimientos que tenemos sobre derivada y lo vamos a aplicar a nuestro problema para encontrar los que nos pide, que es el costo mínimo. Recordar que la primera derivada nos da los puntos críticos, por tanto vamos a derivar nuestra función de precio con respecto al radio, que siguiendo las reglas de derivación, pues obtenemos a través de esta fórmula y este método, obtenemos nuestra primera derivada en función de radio, que es esta, negativo 20.000 sobre el radio al cuadrado más 800 pi por el radio. Ahora bien, igualando esta función a 0 y resolviendo la ecuación, como podemos observar aquí cada paso, pues obtenemos como resultado que el radio es igual a 2, en este caso 2 metros. Visto nuestro punto crítico, ahora vamos a aplicar lo que es la segunda derivada y sus criterios. A la primera derivada le vamos a aplicar la segunda derivada, obteniendo a través de esta regla de derivación, pues vamos a obtener este resultado, que la segunda derivada en función del radio sería 40.000 sobre el radio al cubo más 800 pi. Ahora bien, analizamos el único punto crítico que obtuvimos y vamos a sustituir en esta función del precio de la segunda derivada el radio por su valor, que era 2, obteniendo aquí como resultado esto, una cantidad mayor a 0, como podemos observar aquí, siguiendo el criterio de la segunda derivada, que nos dice que si esta función evaluada en ese punto es mayor que 0, pues entonces aquí tenemos un mínimo. Por tanto, nosotros tenemos un mínimo en el radio igual a 2. Sabiendo ya que nuestro punto crítico era un mínimo, entonces nosotros vamos a usar este valor del radio y lo vamos a sustituir en la fórmula que despejamos de la altura. Entonces, sustituyendo el radio en la fórmula de la altura, tenemos que la altura sería aproximadamente 7.96 metros. Ahora bien, lo que nos falta es calcular el precio del depósito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar nuestra función original, la función de precio que creamos al inicio, esta que podemos observar aquí, y vamos a sustituir el radio por ese punto que nos dio aquí, donde es el punto crítico, el mínimo. Entonces, con un valor de un radio de 2 metros, sustituyendo en esta función, obtenemos como resultado
que el precio sería este valor que está aquí, 15.026,55 centavos. Ese sería el precio del depósito. Ya para finalizar, pues interpretamos todo lo que hemos hecho. Y podemos decir que la medida de radio debe ser 2 metros, ya que las bases son circulares y la altura correspondiente que debe tener este depósito debe ser un aproximado de 7.96 metros para cumplir con lo que son las especificaciones del proyecto, cuya capacidad es de 100 metros cúbicos para lograr lo que es el abastecimiento de la población determinada. Recordando que el costo mínimo sobre el cual se podrá construir este proyecto tendría un valor monetario de 15.026,55 centavos. Ahora bien, espero que hayan podido comprender este problema y síganos para más. Le leo en los comentarios.